Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy con nosotros. Eh, Esperemos que sea una mañana muy productiva, muy interesante la que vamos a compartir el día de hoy. Vamos a dar solo un minutito para que terminen de conectarse todas y todos. Eh, Gracias por estar aquí. Ya vemos que se están conectando desde distintas partes de la región. Bienvenidas, bienvenidos. Y listo, vamos a comenzar. Bienvenidos al webinar Habitando el Futuro, Innovaciones que transforman la vulnerabilidad en resiliencia. Este webinar es para compartir los resultados del concurso UHPH de Prácticas Inspiradoras 2025-2026. El día de hoy vamos a compartir las tendencias que identificamos a través de todas las prácticas que participaron. Les vamos a compartir quiénes fueron los jurados. Tenemos la participación de 5 jurados que nos han compartido su tiempo el día de hoy para platicarnos lo que ellos identificaron en las categorías. Vamos a conversar también con los ganadores y por supuesto platicaremos sobre los premios y los siguientes pasos del concurso. Para poder arrancar este espacio, quiero dar la bienvenida a Ernesto Castro, vicepresidente de Área de Latinoamérica y el Caribe de Hábitat para la Humanidad y miembro del comité directivo de la UHPH. Ernesto, bienvenido y de antemano, muchísimas gracias por apoyar el concurso para visibilizar las innovaciones en la región. Bienvenido, Ernesto. No, al contrario, Marina, muchísimas gracias por la invitación y para mí es un gran gusto estar aquí con todos ustedes. Pensé que parte de mi apertura o mi introducción a este importante evento quisiera compartir las tendencias que nosotros desde el trabajo que estamos haciendo en diferentes países de la región hemos identificado. Y no es sorpresa que probablemente hay mucha coincidencia con lo que vas a hablar después, entonces voy a ser muy breve en realidad. Pero sí no quiero dejar pasar la oportunidad para hablar de lo que es la crisis de vivienda no solamente en América Latina y el Caribe, sino a nivel global, en donde una de cada 3 personas carece de vivienda adecuada en el mundo. Voy a tratar de ir de lo general a lo más particular. Hay más de 1.100 millones de personas viviendo en asentamientos informales y eso quiere decir que no es solamente el déficit de vivienda, sino las limitaciones que eso implica para el desarrollo de las familias, sobre todo las que están en más necesidad, eh, el impacto negativo que eso tiene en la salud, en el desarrollo económico de las familias, en su estabilidad económica y la capacidad de ser resilientes frente a el cambio climático y el impacto que eso tiene en la región y en las familias. Y cuando hablamos específicamente de América Latina y el Caribe, estamos hablando de que la crisis se hace todavía más aguda. Y a eso es lo que me quiero referir por medio de esos 5 desafíos que nosotros desde Hábitat por la Humanidad identificamos y estamos tratando de trabajar en cada uno de ellos. Y como les decía antes, probablemente va a haber mucha coincidencia con lo que eh, Marina y la UHPH han identificado. Entonces voy a tratar de ser breve. Y aunque quisiera hablar de cómo estamos desde Hábitat tratando de trabajar en esos desafíos, no voy a entrar en esos detalles porque no es el foro para eso. Pero bueno, eh, la vivienda adecuada es principalmente, así lo vemos, ese, esa plataforma que nos permite hacer frente a esos desafíos por el impacto positivo que todos sabemos que la vivienda tiene en temas de salud, en temas de reducción de las desigualdades, la protección de las familias y el fortalecimiento comunitario. ¿Cuáles son esos 5 desafíos que identificamos o que estamos tratando de trabajar? El primero es algo que para este grupo no es nada nuevo. Estoy seguro que para un grupo de viviendistas, hablar del déficit cualitativo, la persistencia de ese déficit cualitativo, no es algo nuevo para este grupo, pero vale la pena mencionarlo. Según cifras de diferentes grupos o entidades, hasta un 80% del déficit en la región puede ser cualitativo, con algunas excepciones. Hay países en Centroamérica y un par en el sur en donde el déficit cuantitativo sigue siendo importante, pero esto quiere decir que para la solución de eso ya no es suficiente
la construcción de nuevas casas, sino el mejoramiento integral de las viviendas, de los barrios con servicios básicos, la regularización y la resiliencia. El segundo gran desafío que nosotros estamos tratando de atacar es esa exclusión financiera estructural debido a la alta informalidad de la población en América Latina y el Caribe. Entre el 60 y el 78% de la población en la región trabaja informalmente y eso entra en conflicto con muchas de las políticas de los gobiernos que siguen tratando de atacar los problemas mediante procesos más formales que automáticamente excluyen a aquellos que trabajan en la informalidad. Entonces, el reto es construir sistemas financieros inclusivos, un sistema de calificación y de valoración que sea alternativo. El fortalecimiento de las microfinanzas para vivienda puede ser otra solución que es necesario considerar. Y también el reconocimiento de que hay formas, y a través de nuestro trabajo lo hemos demostrado, hay formas de trabajar con el sector informal, de manera que ellos se puedan incorporar y disfrutar de los beneficios de lo que es tener una vivienda adecuada. Hay una gran brecha entre lo que es la asequibilidad y la segregación del suelo urbano. Para nadie es un secreto que hay muchas ciudades en la región, Buenos Aires, Sao Paulo, Río, Lima, en donde simple y sencillamente las viviendas, los apartamentos no son asequibles, las familias no pueden aspirar a eso y eso hace que la vivienda social sigue enviándose a la periferia y eso crea todavía una mayor segregación. El cuarto es la vulnerabilidad climática, que es particularmente relevante para personas de escasos recursos. Han habido más de 190 millones de personas que han sido impactadas por desastres naturales en los últimos 24 años, más o menos. 190 millones de personas. Y esto hace que sea necesario incorporar esa resiliencia climática en nuestros proyectos de vivienda, en eficiencia energética, agua y saneamiento, de manera que las familias puedan ser más resilientes. Y el último es el déficit de gobernanza e inversión pública ineficiente. Según datos de la OCDE, gran mayoría de los países en la región no llegan a la mínima inversión que se requiere para atacar el problema de vivienda. En promedio, menos del 1% del PIB en nuestros países y eso se queda muy corto frente a las necesidades. Y esa desarticulación que existe a nivel de gobernanza, unido al tema de la formalidad y la informalidad, hace que muchos grupos que son el grupo meta de muchas de las políticas queden en el aire. Muchas veces sabemos que los grupos meta con los que trabajamos, muchos de nosotros, se considera que tienen muchos ingresos para acceder a subsidios o a las soluciones de vivienda en el sector formal, pero al mismo tiempo tienen muy pocos ingresos para ese sistema formal, entonces quedan en el aire. Eso lo sabemos que es así. En síntesis, y aquí ya empiezo a conectar con lo que nos convoca hoy, el tema de innovación. Es un factor decisivo y fundamental para hacer frente a los desafíos que tenemos. Los enfoques tradicionales no son suficientes frente al déficit mayoritariamente cualitativo, como dije antes, y a los altos niveles de informalidad, la creciente vulnerabilidad. La América Latina y el Caribe es la segunda región más vulnerable frente al cambio climático y las limitaciones fiscales que mencionaba antes. Y desde esa perspectiva, es importante entender estas dimensiones y de ahí la importancia de este evento que nos convoca hoy la UHPH. La necesidad de innovar, y estoy seguro que las categorías que vamos a ver más adelante y los finalistas nos van a ayudar a entender la importancia. Y es por esta razón que Hábitat por la Humanidad apoya y ha estado apoyando por muchos años este evento y este concurso precisamente para visibilizar, documentar las mejores prácticas que están resolviendo estos problemas a los que yo me refería antes. Son problemas reales y es parte de cómo se construye ese acervo de conocimiento colectivo en la región. Y es, como dije antes, es parte de las razones por la cual Hábitat por la Humanidad muy gustosamente apoya este concurso. Esta es la cuarta edición desde el 2015 y tenemos prácticas
de más de 30 países, una base de conocimiento de más de 600 iniciativas documentadas, políticas públicas, modelos de financiamiento, innovaciones comunitarias. Y lo que distingue a este concurso no es solamente el alcance geográfico, sino la continuidad y la rigurosidad con la que se trabaja para la selección de las mejores prácticas. Edición tras edición, la UHPH ha mantenido el foco en los desafíos críticos, como algunos de los que ya mencioné antes, y en otros años quizás otros enfoques, como el cambio climático, la recuperación post-pandemia, la alineación con la nueva agenda urbana, y varios de los proyectos ganadores han trascendido el reconocimiento. Y aquí quiero hacer una pausa, porque los que hoy son finalistas, de repente saben o de repente no están conscientes de la importancia de este concurso. Y voy a hacer mención de dos ejemplos. En el año 2023, la organización Plataforma Vivenda de Brasil obtuvo el primer lugar en la categoría de Shelter Tech del concurso de prácticas innovadoras de la UHPH. El reconocimiento otorgado a esta organización les permitió ganar una licitación pública con la alcaldía de Sao Paulo para gestionar el programa de mejorías de la Compañía Metropolitana de Habitación de Sao Paulo. Y esto derivó en un proyecto de 5.000 mejoramientos de viviendas en Sao Paulo. Otro ejemplo, el BIMOV fue finalista en la categoría de Shelter Tech de este concurso de la UHPH y ellos participaron con la experiencia de inmersión de la UHPH Mecate, que fue un evento separado. Y esta organización, BIMOB, ha desarrollado un nuevo software que automatiza el proceso completo desde el diseño hasta la construcción. Esto les ha abierto una significativa oportunidad para trabajar en Colombia con Corona, que es uno de los principales proveedores y distribuidores de materiales de construcción en el país. ¿Por qué hago una pausa en estos ejemplos? Porque nosotros a lo interno de la UHPH en el Comité Ejecutivo siempre hemos tenido esa intención de ser prácticos y que esto no se quede en la teoría. Y estos son dos ejemplos en donde podemos ver los resultados positivos de este concurso. En esta edición que nos convoca hoy de prácticas inspiradoras, habitando el futuro, innovaciones que transforman la vulnerabilidad en resiliencia, pone el foco en algo que la región no puede seguir aplazando. Como ya lo mencioné anteriormente, la asequibilidad de la vivienda para grupos que los mercados y las políticas están dejando fuera sistemáticamente por razones como las que expliqué antes. Grupos emergentes y poblaciones que han sido históricamente invisibilizadas. Las prácticas finalistas que presentaremos hoy y que veremos más adelante no son casos de estudio abstractos, son modelos con potencial de replicabilidad y con la documentación necesaria para hacerlo, desde la producción de vivienda asequible hasta la integración de servicios urbanos, la resiliencia climática, la innovación financiera y el uso de tecnología para transformar el hábitat, perdón. Y desde nuestra organización Hábitat para la Humanidad medimos el impacto en personas, no solamente en las soluciones habitacionales, porque la vivienda digna no es el fin, siempre hablamos que la vivienda no es un producto, es un proceso, es la condición que hace posible que la salud, la educación, la seguridad económica y las familias se haga una realidad. Y las iniciativas que reconocemos hoy entienden eso y eso merece más que un premio. Eso merece primero el reconocimiento, el acompañamiento, darles la visibilidad para que ojalá en el futuro sean replicables. Felicito mucho a los finalistas y a todos los participantes que han sido parte de este proceso y los invito a seguir construyendo juntos el futuro que la región necesita. Marina, muchas gracias también por todo el trabajo y te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Ernesto, por compartirnos esa visión regional y, por supuesto, los retos que vemos y cómo hoy las prácticas pueden estar respondiendo a esos retos que mencionaste. Muchísimas gracias y vuelvo el foco a esta edición en específico. Ernesto ya mencionaba estos grupos tradicionalmente invisibilizados, estas necesidades emergentes que surgen, que no han sido atendidas. Y cómo a través de este concurso se identifica, se visibiliza y se premia esta innovación, esta colaboración, este compromiso territorial. Y en ese sentido también les quiero contar del jurado 2026 que nos acompañó para poder evaluar las prácticas que hoy vamos a conocer como finalistas y como ganadoras.
Es un jurado de transdisciplinar con diferentes actividades a lo largo de la región, no solo en nuestra región, sino también fuera de ella. Tienen distintas perspectivas, tienen distintas experiencias prácticas, distintas geografías que nos acompañaron en todo el proceso de evaluación. Les agradecemos mucho. Pueden consultar sus perfiles en la página de uhph.org en la sección concurso para conocer más de ellos. Y ahora nos vamos a las tendencias y patrones que identificamos con base en todas las prácticas que se presentaron en el concurso. Les recuerdo que tuvimos 5 categorías: innovación en vivienda asequible, servicios urbanos integrales, adaptación climática y resiliencia urbana, innovación financiera y modelos de escalamiento, y transformación digital y tecnología para la vivienda y el hábitat. En ese sentido, se recopilaron 72 prácticas que cumplieron con todos los requisitos de admisibilidad de 13 países de la región. Contarles un poco que Colombia fue el país con una mayor participación, seguido de Chile, Ecuador, Argentina y México, con participación también de Brasil, Perú, Paraguay, Nicaragua, Bolivia, Guatemala, Honduras y El Salvador. La categoría que obtuvo un número mayor de prácticas fue innovación en vivienda asequible, seguida por servicios urbanos integrales, innovación financiera, adaptación climática y transformación digital. También nos parece importante compartirles qué tipo de actores estuvieron participando en el concurso. Tuvimos organizaciones comunitarias, ONGs, gobiernos subnacionales, empresas privadas, gobiernos nacionales, startups y scale-ups. También estuvo participando la academia, espacios de investigación, y tuvimos la participación de un organismo multilateral. Y un poco, ¿qué recogimos de estas prácticas que están en territorio, que están cambiando vidas? Ya Ernesto lo mencionaba como uno de nuestros problemas mayores, pues en las respuestas encontramos que el déficit cualitativo está dominando. El mejoramiento supera la vivienda nueva como una respuesta predominante en las prácticas que se recibieron en el concurso. El ahorro programado se convierte en una llave financiera, un mecanismo habilitador para conectar la informalidad con el sistema financiero. El alquiler social va en ascenso, deja de ser una respuesta de emergencia y empieza a funcionar como un sistema de arquitectura financiera mixta para acceso a vivienda. Identificamos cómo la economía circular ya se encuentra en construcción a través del manejo de residuos plásticos, lodos industriales, fibras naturales, como insumos constructivos para vivienda. Los datos como infraestructura nos ayudan a identificar que la brecha de información precede a la brecha de recursos. El diseño bioclimático se encuentra presente. Varias de las prácticas identificaron o tienen presente el confort térmico, eficiencia energética, y cómo todos estos ya están integrados en la vivienda BIS, no solo como extras, sino ya parte de su naturaleza. La vivienda como un nodo urbano y cómo ésta nos ayuda a integrar equipamientos, movilidad y cohesión con una mirada sistémica. La multisectorialidad como modelo. En la mayoría de las prácticas se identificaron alianzas público-privadas comunitarias que estructuran las prácticas que hoy en día se presentan como finalistas. Y hablando justamente de esa multisectorialidad estructurada, contarles que al menos 3 actores distintos se articulan en las prácticas que se presentarán: gobierno, sociedad civil, sector privado, academia o comunidad. Y la alianza no es accidental, sino es una condición de estos modelos que van creciendo y van escalando. La localización como principio de diseño, desde tipología Shuar en Ecuador hasta los barrios por el clima en Santiago, las soluciones que funcionan son las que se diseñan desde y para el territorio, no para él. El género y cuidado surgió de manera transversal a central. Buenos Aires Crea, con temas de créditos otorgados a grupos vulnerables, mujeres echando raíces, entornos para la niñez, la guía chilena de género más el clima, integran ya dimensiones desde la arquitectura del modelo. También la escalabilidad probada, no prometida. Las prácticas más avanzadas que se presentaron al concurso ya cuentan con una réplica territorial activa. El escalamiento ya no es solo aspiración, se convierte en evidencia. Los prototipos se han convertido ya en política pública. En términos de gobernanza del suelo como habilitador, identificamos prácticas como los fideicomisos comunitarios de Comcat Brasil, el suelo público urbanizado en Saladillo, la reconversión industrial en Cibo, en La Pedrera. El suelo fue una parte transversal y una variable que nos ayuda a desbloquear o, en su caso, bloquear todo lo demás. Y algo importante, la brecha Centroamérica-Caribe. A excepción de Honduras y Nicaragua,
la sección, una de las regiones más vulnerables al déficit habitacional y al cambio climático, fue la que tuvo menos representación en términos de innovación financiera y tecnológica. ¿Qué nos dice el concurso? La región tiene soluciones, el desafío es articularlas. El paradigma parece que ha cambiado. Nuestra región ya no debate si es mejor mejorar que construir. Lo está haciendo, lo hemos visto en la cantidad de prácticas enfocadas en mejoramiento de vivienda. El déficit cualitativo en la agenda es dominante y el concurso lo respalda. La innovación financiera está madurando. Como mencionaba, el ahorro programado, el alquiler social, vehículos fiduciarios ya no son experimentos, sino son modelos con réplica territorial probada ya. Los datos son la nueva infraestructura habitacional. Quien tiene información territorial integrada puede definir cómo priorizar, focalizar y escalar. Esta es una brecha crítica para los gobiernos locales. Y en términos de agenda climática y agenda de vivienda, pensarlos como uno mismo. Las prácticas ya no separaron resiliencia de asequibilidad, sino que la codiseñaron desde el origen. Esto es un poco lo que hemos identificado en el concurso como temáticas, que por supuesto estaremos compartiendo un reporte más amplio con ustedes para que puedan consultarlo, pero sí queríamos dar este pequeño avance de lo que reflejan las prácticas que se presentaron al concurso. Y ahora me gustaría pasar a la siguiente etapa de este webinar. Nos acompañan 5 jurados que estuvieron en la parte de evaluación para compartir su enfoque, su perspectiva, qué identificaron ellos en cada una de nuestras categorías. Y para empezar, con la categoría de transformación digital y tecnología para la vivienda y el hábitat, invito a Sebastián Welly, Managing Partner de New Ventures. Adelante, Welly. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, gracias por el espacio y gracias por esta oportunidad de participar como jurado. Mira, quiero decir dos, tres cosas bastante sencillas que me anoté acá de lo mucho que hay para decir. Por un lado, quiero saludar a UHPH, como dijimos en aquella reunión de los jurados, por poner en la agenda estos temas y celebrar la innovación, como decía Ernesto, a estos emprendedores. Algunos son emprendedores, otros son empresas más establecidas, otros son organismos de gobierno. Este espaldarazo, esta validación institucional de la red de UHPH, yo sé que les sirve. Yo creo que el grado de respuesta que hubo al concurso es porque evidentemente hay una señal también de mercado, de legitimidad, el jurado 10 puntos, todo el proceso 10 puntos, y me parece que UHPH haya hecho la convocatoria y el nivel de respuesta me parece fantástico, creo que todos los jurados coincidían, así que agradezco y celebro este liderazgo de la plataforma y a vos. Marina, que fuiste nuestra pastora que nos arrió las ovejas. A veces te hacíamos caso, a veces no, pero ha sido una pastora muy, muy paciente. Por lo menos yo soy una oveja bastante descarriada, te respondo todo tarde, pero después hicimos la tarea. Y estuvo muy bueno poder compartir también con el resto de los jurados, los que están acá hoy y los que no se conectaron. Por otro lado, quiero compartir dos impresiones generales, un poco en línea con lo que decías vos, Marina, al principio, ¿no? Y acá anticipo que hay un sesgo mío más profesional de lo que me dedico, que es las finanzas, la economía de impacto y con New Ventures, conectando el capital con el propósito, ¿no? Ahora voy a volver a eso. Por un lado, hay dos cuestiones que me parecen interesantísimas de todo lo que me tocó evaluar. Evalué no solamente en esta categoría, sino hubo un poquito ahí un mix and match, ¿no? Tuve la suerte de poder ver proyectos en varias categorías. Pero en general, los 12, 13 iniciativas que vi me dejaron dos sabores muy positivos. Uno, me gustó mucho ver, como decías vos, el foco en la cuestión cualitativa, que nosotros acá en estos ámbitos sabemos lo importante que es. No sé, con Cintia que está acá lo hablamos siempre, y tenemos la cabeza puesta en la cuestión del déficit cualitativo, que es el gran tema en América Latina. Nosotros hace poquito en un trabajo que hicimos con New Ventures para el BID de Innovación Financiera para Mejoramiento Habitacional y Territorial, estimamos la brecha de inversión en América Latina en 1.400
millones en 1.4 trillion dólares, digamos, ¿no? 1.4 millones de millones, eso quiero decir. Que es un número que si lo tratan de escribir es ininteligible, eso alcanza el 21% del producto de la región. Y buena parte de eso, de los 55 millones de dólares en déficit, de acuerdo a Uña Pravi, como decía Ernesto, 40 millones de esos, el déficit es cualitativo, más que cuantitativo. Entonces, no me llama la atención que las innovaciones pongan el foco en lo quali, pero sí me parece sano porque quizás, paradójicamente, en estos ámbitos nosotros lo tenemos muy, muy presente, pero para afuera parece que no. Para afuera parece que el policymaker, el developer, el inversor está obsesionado con lo quanti. Entonces me parece que también ya casi que es un hecho político y de política pública, que UHPH ponga el foco y diga, mirá, que está emergiendo de abajo para arriba soluciones al problema verdadero, no es que no haya un problema cuantitativo, ¿no? Y no es que no haya que aumentar el stock de vivienda de calidad asequible, pero me parece que ya poner ese foco tiene un valor espectacular en la discusión pública latinoamericana. Así que eso me parece muy positivo. Y segundo, varios de los proyectos que vi y algunos otros que escuché ponen el foco en el sujeto latinoamericano. A veces creo que fingimos demencia respecto de la caracterización de la población. El 53% de los trabajadores de América Latina participa del mercado de trabajo informal. Ese es el promedio de México a Argentina. En algunos países es mucho más. Entonces, obviamente que a esa familia, a ese hogar, su habilidad para demostrar capacidad de repago, por ejemplo, una solución, está limitada por la informalidad de sus ingresos. No quiere decir que no los tenga, ¿no? Su voluntad y su capacidad de pago es mayor a cero. Entonces, muchas de estas soluciones propusieron diagonales para validar como un sujeto económico, como un sujeto de crédito, a ese sujeto latinoamericano que existe, y eso me parece que también hay que ponerlo en la agenda, porque a veces, insisto, fingimos que eso no existe y todos los productos son para un mercado perfecto, para un mercado formal, y no tiene sentido. Entonces me parece que hay muchas de estas cosas que aparecieron que son muy frescas y muy interesantes para lidiar con la informalidad y con lo cualitativo. Así que eso me pareció un grandísimo mensaje que creo que todos acá los que somos amigos de la plataforma tenemos como para trabajar con eso, para llevarlo, para evangelizar en ese sentido. Dos cuestiones que me gustaron menos, o que no sé si me gustaron menos, pero me parece donde hay más margen para trabajar, es que creo que hay mucha tela para cortar todavía respecto de cómo financiamos estas soluciones y respecto de cómo contamos el impacto de estas soluciones. Las aplicaciones que vi, y esto es una cosa muy personal, no quiero tener razón en esto, es una sensación que me llevé después de evaluar los proyectos. Creo que tiene mucho para mejorar. O sea, las propuestas técnicas eran impecables. No, ahí tampoco yo como economista tampoco tengo tanto para aportar, pero me parecían todas muy sólidas, muy robustas, caracterizando el problema, las soluciones, ya sea de tecnología de materiales constructivos o de tecnología de datos, 1000 puntos. Ahora, en cómo se financia, em, creo que hay una fantasía de que, no sé, el capital para escalar estas cosas va a venir como maná del cielo, que lo van a aportar los gobiernos, y tristemente no va a ser así. Y creo que falta todavía mucha creatividad en cómo conectamos estas soluciones con inversión verdadera, con inversión repagable. Entonces vi a todo bastante flojo en términos de números. De hecho, muchas de las presentaciones tenían ningún número, eran puramente cualitativas, no decían cuánto costaban las soluciones en general, per cápita, cómo se repagaban, cuál era lo que se llamaría el revenue model, ¿no? Cuál es el caso de negocio de esas soluciones. Yo lo podía intuir, pero estaba explícito en muy poquitas. Entonces creo que ahí hay que todavía seguir trabajando en cómo pensar estas innovaciones que están buenas, cómo podrían ser de mercado. Y mercado no es una mala palabra. ¿Cómo puede ser de mercado asequible? A veces parece que la cuestión financiera va en detrimento de la cuestión del propósito y no es así. Entonces me parece que ahí con humildad, con respeto, digo, hay mucho margen para mejorar. Creo que está ahí presente. Y segundo, cuando se habla del impacto, yo creo que también hay una chance de ser un poquito más riguroso respecto de cuáles son las métricas a las que estas soluciones le pueden pegar, ¿no? ¿Cuáles llamaríamos nosotros en términos más técnicos la teoría del cambio? Invierto en esta acción porque me va a llevar a tal producto, que me va a llevar a tal resultado, que me va a llevar a tal impacto. Ahí, en lo que uno llamaría el impact pathway de las soluciones, el camino del impacto o el marco de impacto,
también creo que hay bastante para apretar, porque muchos de los financiadores que les interesan estas cuestiones quieren saber a qué están colaborando, ya sean filantrópicos o sean de mercado, y me parece que la sofisticación del mundo de la inversión de impacto, la economía de impacto, va a pedir un poquito más que lo que vi en las presentaciones. O sea, me quedo con lo bueno y marco esas dos cosas como un camino para recorrer. Y lo último, último, prometo, en esta categoría en particular, me tocó calificar a dos de estas últimas tres. em, que fue Minbu Conecta y Comuni. No sé, Marino, si se puede revelar el ganador. No quiero hacer la del Oscar, no quiero hacer la del Oscar con La La Land, que después le erraron. Em, bueno, finalmente ganó, fue galardonado Minbu Conecta, que tuve la suerte de poder conocer un poco más y leer, y Comuni también, dos muy buenas presentaciones. Tomo Minbu Conecta como un ejemplo, bueno, a ambas esta plataforma de datos para mejorar la gestión de esas trayectorias habitacionales en Chile, que nace del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Bueno, yo también tengo un sesgo con la función pública, fui viceministro de Desarrollo acá en mi país, en Argentina, a cargo de la Secretaría de Integración Sociourbana, así que también partió un poco de lo mismo, ¿no? O sea, poner datos sobre la mesa, sobre el debate público para poder hacer mejores políticas públicas. Entonces, parece obvio, pero este acto de crear datos para la toma de decisiones es fundamental y eleva la calidad del debate público y eleva la institucionalidad y ayuda desde esta plataforma integrada a jurisdicciones que quizás no tienen las capacidades y no las van a tener para generar datos originales, sobre todo del orden subnacional, municipios. Me parece que ordena mucho un entorno de datos que, como cuentan ahí, seguramente no me extraña que esté completamente fragmentado, parcial. Empezar a consolidar data territorial en una sola fuente confiable, moderna, interactiva y que se updatea regularmente, me parece un elemento para la gestión pública, para el debate público, para la ciudadanía, muy valioso. Así que saludo a la gente de Mimbu y también para empezar a pensar no solamente la política de vivienda, sino la política pública y las inversiones con base territorial. Eso me parece que es un empuje muy importante que yo creo ahí mi única crítica, si se quiere, a Mimbu es que vos ves el pitch, es espectacular, queda clarísimo el caso de negocios respecto del bien público que esto genera, aportando los datos para la toma de decisiones. Ahora yo invitaría a la gente de Mimbu a que se la cree un poco más y el valor que tiene me parece que es más grande del valor que cuentan. Eso quiero decir, porque me parece que estos datos les sirven no solamente a los que les interesa la política de vivienda, sino que tener una base de datos ordenada, de base territorial, con características de las familias, de la vivienda, les sirve al policymaker, por supuesto, pero les sirve a todo el sector privado, a los inversores, a los que trabajan en retail, a los que piensan políticas que son de salud, de educación, de seguridad. Me parece que limitarlo al mundo de la vivienda es bajarle el precio. Entonces creo que tiene una herramienta muy poderosa, celebro que haya nacido y espero que el uso no se limite solamente a la cuestión del viviendismo, porque es un dataset que yo como economista, como inversor y también como policymaker creo que es una mina de oro, así que ojalá que siga creciendo y que su uso vaya más allá de la vivienda. Y lo segundo es que lo que leí en el brief es que la idea es financiarlo solamente con fondos públicos, como un bien público, y eso está muy bien. Y también creo que ahí hay tela para cortar y a medida que otros agentes empiecen a hacer buen uso de estos datos, no me cerraría a otros modos de monetización y de enriquecimiento de la plataforma que no dependa solamente de los presupuestos del gobierno o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Qué quiero decir? En otras palabras, imagino modelos de revenue, de ingresos para la plataforma Mimbu Conecta que vengan tranquilamente de inversores, de comercios, de industrias, de empleadores, de cámaras, porque si esto sale al mercado y tiene el uso que tiene, va a generar valor real, valor económico para un montón de usuarios y el gobierno puede decidir regalárselos en una plataforma abierta o puede elegir hacer a inversores y a gente del sector privado parte de esto. Así que creo que son dos líneas para contar, pero me alegra muchísimo y creo que es una de esas que puede salir muy bien y que puede generar una huella para replicar en América Latina. Así que gracias de vuelta a Marina y a todos en UHPH y acá desde New Ventures. eh,
siempre a disposición para seguir colaborando y para explorar aquella idea de montarnos en estas innovaciones y tratar de ayudarlas, ¿no? Con los modelos de negocios y también con los modelos de impacto. Así que ojalá podamos seguir esa línea. Muchísimas gracias, Sebastián. Felicidades a Mimbu Conecta. Ya son ganadores. Avanzaremos para la siguiente etapa del webinar. Les recuerdo que tratemos de contemplar los 7 minutos, 8 minutos máximo jurados. Y me encantará pasar a la siguiente categoría, innovación en vivienda asequible. Invito a Andrea Fernández Barrantes, directora ejecutiva de Finan Vivienda, para compartirnos su visión, su perspectiva y sus insights sobre esta categoría. Adelante, Andrea, bienvenida. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, primero que nada, un saludo a todas las personas de la organización de UHPH que han hecho posible este concurso, por promover este tipo de espacios donde realmente los practicantes de vivienda de toda América nos juntamos para aspirar a innovar. Sabemos que todavía hay muchas familias que nos continúan esperando y en esa lógica la innovación es fundamental, en nuestra región. Gracias especialmente, Marina, por hacerme parte de este proceso. A mí sin duda me ha inspirado muchísimo darme cuenta en tiempo real todo lo que está pasando en nuestra América, y también me ha puesto a pensar un poquito en qué sigue en términos de innovación en vivienda, y es justamente un poco de lo que les quiero hablar a continuación. Entonces, creo que el proceso de evaluación de las prácticas presentadas en el concurso permite observar una amplia diversidad de enfoques, digamos, qué es lo que estamos entendiendo por innovación en vivienda específicamente en esta categoría. Y es muy interesante ver cómo realmente hay innovación en varias escalas. Entonces, creo que todas las iniciativas que analizamos reflejan un esfuerzo de distintos actores por responder a problemáticas complejas, como la pobreza urbana, la precariedad habitacional, el déficit cualitativo de vivienda y también la vulnerabilidad climática. En ese sentido, creo que vamos por buen camino. Nosotros como jurados teníamos una guía de evaluación que incluía 6 criterios principales, y creo que es importante también para la sesión que tomemos en cuenta que nosotros lo que teníamos que evaluar era qué tanta la práctica abordaba y era relevante el desafío que abordaba, qué tanta innovación había con respecto a otras cosas que están sucediendo en la región, qué tanto resultado e impacto tenía la práctica al momento de la evaluación y qué tanta sostenibilidad y resiliencia tenía esa práctica también. El enfoque multidimensional y la colaboración también era parte de esa evaluación, y sobre todo también una cosa que me parece muy importante y me voy a referir más a continuación, el tema del potencial de expansión y replicabilidad. Indicar también que habíamos varios jueces por categoría, ¿verdad? Entonces a algunos nos tocaba una serie de prácticas, a otros les tocaba una serie de prácticas, y de ahí la organización hizo esa ponderación para sacar a los ganadores. Entonces, en términos de innovación en vivienda social, lo primero que yo rescato es que hay una alta pertinencia social y enfoque en poblaciones vulnerables de las prácticas. Hay una fuerte alineación con las poblaciones en la atención de poblaciones vulnerables, y eso es una buena noticia, por supuesto, para la región. Muchas de las iniciativas analizadas se enfocan en contextos de mucha pobreza urbana y de precariedad habitacional, y ahí se ve una clara vocación de nuevos profesionales por mejorar las condiciones de vida de hogares que enfrentan múltiples formas de vulnerabilidad. Y cuando yo digo que estos concursos o que estas cosas nos sirven para inspirarnos, es ver cómo hay nuevos profesionales que con todo el conocimiento que han obtenido en sus universidades y en sus países están viendo nuevas formas de innovar en temas de vivienda, y es muy inspirador ver cómo inclusive estas nuevas tecnologías también se hacen transversales en este tipo de casos que evaluamos. Creo que muchas de esas prácticas tienen un enfoque territorial y comunitario especial, donde las viviendas o las intervenciones, perdón, no se están limitando solamente a la vivienda como objeto físico. Y eso también lo quiero destacar porque en términos de innovación, normalmente lo que pensamos justamente es en el tema del mejoramiento, que está bien que sigamos pensando en eso, que sabemos que es uno de los desafíos más importantes, el tema cualitativo, pero también vemos cómo las prácticas no se están limitando solamente a la vivienda como objeto físico, y justamente ahí es donde yo siento que hay un potencial de innovación, como me voy a referir más adelante. Entonces, en el momento en que nosotros también, nuestros profesionales, están pensando que la innovación pasa por el tema de la producción social del hábitat, a mí eso me parece un asunto muy esperanzador, que realmente a largo plazo, mediano plazo, puede incidir en nuestras políticas públicas de vivienda.
Entonces yo diría que la dimensión social constituye una de las principales fortalezas del concurso de iniciativas que se evaluaron. Después, también es una muy buena noticia ver cómo existe una integración creciente en términos de criterios de sostenibilidad y resiliencia climática, porque vemos que las prácticas cada vez incorporan de forma más frecuente criterios ambientales y climáticos en las soluciones habitacionales. Y aquí vemos cómo las prácticas que evaluamos, muchas priorizaban el uso de materiales reciclados, que las prácticas fomentaran una eficiencia energética en la construcción, soluciones bioclimáticas que también en este momento de nuestra historia son fundamentales, y también algo que me pareció interesante de algunas de las prácticas es que incorporaba gestiones ambientales para ese proceso constructivo, que creo que eso es una muy buena práctica de vivienda verde que se está incorporando en la región. Entonces, ya esto nos hace ver también, más allá de lo que nos refleja todo el concurso, que ya parece que incorporar enfoques sociales en términos de nuestras prácticas de vivienda, y también incorporar enfoques que nos permitan de una u otra forma tener viviendas resilientes al cambio climático, se hace ya prácticamente una práctica. O sea, ya hemos, como practicantes de vivienda, avanzado mucho en esa situación, y se ve en la calidad de las propuestas que nos presentaron, perdón. Creo que también es muy interesante ver cómo hay innovación y la exploración de nuevas soluciones constructivas. Creo que las prácticas nos reflejaron iniciativas, vamos a decirlo así, que hemos visto en los últimos años, que trabajan con materiales reciclados, que convierten lo que era basura para algunas personas en oro para nuestras familias, pero también se ve cómo creo que las nuevas generaciones están buscando activamente alternativas constructivas innovadoras, especialmente orientadas en algo que la vivienda tiene que trabajar mucho más, o los practicantes de vivienda tenemos que practicar mucho más, que pasa por reducir los costos de la vivienda y disminuir también la huella ambiental del sector. Entonces, a mí me pareció muy interesante ver cómo hay tendencias en estas prácticas que analizamos a sistemas modulares industrializados, al uso de materiales reciclados en la construcción. Ya yo lo que yo digo, digamos, tal vez como abogada a otro nivel, o sea, las cosas que yo pude analizar en este concurso ya no son los típicos bloques de un material X compactado, sino son tecnología que realmente le da un producto de calidad a nuestras familias. Creo que los modelos de vivienda progresiva evolutiva también pasan por aquí y tienen algo que contar respecto a esto. Y estas iniciativas, por supuesto, se alinean con las tendencias globales de innovación en vivienda, como la industrialización en la construcción, la economía circular, que cada vez se oye más en nuestro sector construcción de viviendas, y el desarrollo de soluciones habitacionales resilientes al clima. También destaco que dentro de las iniciativas existió un alto nivel de colaboración entre distintos actores, y que la participación comunitaria, como les dije, parece ser ya un eje transversal de este tipo de iniciativas. Ahora, dentro de los retos, yo creo que si bien el conjunto de prácticas analizadas presenta importantes fortalezas, el resultado del proceso también nos da para pensar y soñar en qué es lo que sigue. Entonces, creo que desde mi perspectiva es importante señalar que en términos de innovación en vivienda, gran parte de las soluciones que normalmente no soñamos continúan centradas en la vivienda como objeto físico, a pesar que, como les digo, sí se identifican algunas tendencias un poco más disruptivas de cosas que no necesariamente pasan por la vivienda como objeto físico, como decía, sino por el tema de los sistemas estructurales, que son los que realmente determinan el acceso a la vivienda, y que necesitamos encontrar como practicantes de vivienda mayor innovación. Entonces, una parte significativa de las iniciativas sí se siguen enfocando en programas de mejoramiento habitacional o intervenciones comunitarias, muchas veces acompañadas de innovaciones en materiales o tecnologías de intervención, que por supuesto tienen un alto valor social, pero que a mí como que la sensación que me dio cuando las leí fue que de pronto podemos soñar y pensar un poco más en algo que yo le llamé innovación institucional, que básicamente es lo que nos permite producir y financiar más y mejores viviendas, ¿verdad? Entonces aquí hay algunas tendencias dentro del concurso que me parecieron muy importantes.
el tema de las inmobiliarias, digamos, más orientadas a temas de alquiler, me parece una idea bastante disruptiva, y otras que realmente siento yo sí vienen como a impactar el tema estructural que tenemos que seguir trabajando, dejando un poco más de lado el tema de la vivienda como objeto físico. Aquí yo me imaginaba como jurado también en un futuro concurso, digamos, que este tipo de categoría se oriente también a ver qué innovación hay en términos de políticas de acceso al suelo urbano, de estos modelos, digamos, de tenencia o acceso a la vivienda que nos planteaba una de las prácticas, que es el tema del alquiler, de esas inmobiliarias más orientadas al alquiler. Y creo que allí es donde, digamos, en esas dimensiones más estructurales existe todavía un amplio espacio para la innovación. Entonces, creo que el tema de la escalabilidad y replicabilidad de las soluciones también es importante. Muchas iniciativas de mejoramiento que se analizaron tenían que ver con procesos, como les decía, constructivos, y se muestran resultados positivos a una pequeña escala, ¿verdad? Pero creo que el reto es ver cómo eso se puede replicar y escalar para que realmente podamos llegar a ese déficit de 45 millones de hogares que tenemos en nuestra región. Y tal vez más por mi trabajo, digamos, como directora ejecutiva de una cámara que integra entidades financieras que tienen que ver con el tema de vivienda en Costa Rica, creo que tenemos que pensar también más cómo existe un amplio margen de innovación, lo voy a decir así, para fortalecer la integración entre las iniciativas de vivienda y otros sistemas claves, como el sector financiero. Creo que ahora lo decía también Sebastián, pero tenemos que pensar como profesionales practicantes de vivienda en qué espacios para la innovación tenemos ahí, justamente porque de ahí es donde sale el cacao para hacer las casas, y creo que ahí todavía nos falta, porque por supuesto el tema es mucho más complejo, eh, o no decir nos falta, ver lo positivo, tenemos un margen de innovación para allá. Entonces, bueno, yo considero que en términos de innovación en vivienda, lo que más alto tiene un potencial transformador es en el momento en que existe innovación técnica, pero sobre todo institucional, en la forma en cómo hacer las cosas, y eso se combina con una innovación ambiental que ojalá la práctica también tenga potencial de escalamiento, y creo que esta combinación de factores es lo que realmente puede hacer que una práctica pueda realmente mover la aguja en nuestra región. Yo realmente creo que este tipo de concursos, de concursos, iniciativas, lo que nos invitan es a soñar. Creo que desde el momento en que un profesional que se está graduando de las universidades o que está empezando a trabajar en organizaciones viviendistas sueña con una forma diferente de hacer las cosas, ya ahí hay una ganancia, porque normalmente los profesionales en este momento se están orientando más a pensar cómo vivir mejor, cómo ganar más, y en este caso vemos cómo hay un gran movimiento de profesionales en América Latina que están pensando en el bienestar del otro. Así que yo creo que tenemos que seguir soñando, tenemos que ir viendo cómo seguir mejorando este concurso, y tal como lo decía Ernesto, invitar a todas las personas que nos están en este momento, vamos a decirlo así, sintonizando, que no participaron este año, a ver con lupa justamente las categorías del concurso para que el próximo año sus organizaciones puedan estar aquí. Este concurso tiene un montón de proyección, y más allá de eso, encontrar también una comunidad de practicantes que estamos haciendo cosas bonitas en toda la región. Así que bueno, yo no voy a decir quién ganó porque no lo tengo tan claro. Muchísimas Entonces, gracias, mejor se lo Andrea. dejo a Marina. Muchísimas gracias, Andrea, por tu participación. Efectivamente, después de cada categoría ya mencionaremos a todos los ganadores. Les recuerdo y tratemos de ser muy puntuales para poder cumplir con el tiempo del webinar y tener todos los espacios. Invito a Cintia Goitia, directora de la Maestría en Economía Urbana y el Centro de Investigación de Política Urbana y de Viviendas IPUB, para que nos comparta sus reflexiones sobre el concurso y sobre la categoría de adaptación climática y resiliencia urbana. Bienvenida, Cintia. Hola, hola Marina, hola Ernesto, hola colegas y a todos los que están mirando. Bueno, para mí qué alegría haber tenido la posibilidad de ser jurado en este concurso. No solo me tocó ser jurado en esta categoría de adaptación y resiliencia, sino que también tuve la posibilidad de ver
proyectos y propuestas presentadas de todas las otras categorías, así que una alegría inmensa ver la cantidad de innovación y de prácticas que están surgiendo en la región, así que en ese sentido, felicitaciones a todos. Permítanme a mí empezar con una idea que para mí es el corazón de este concurso, ¿no? Estamos hablando de vivienda, pero la ciudad no es un lugar, la ciudad es un acuerdo entre Estado, mercado, comunidad, para producir todos esos bienes que ninguno de estos actores puede producir por sí solo. Estamos hablando de acceso a oportunidades, acceso a infraestructura, espacio público, seguridad climática, etcétera. Por eso este concurso, para mí, a mi entender, es mucho más que un concurso de proyectos y buenas prácticas. Es una muestra de todos estos acuerdos urbanos que están surgiendo de manera muy innovadora en la región y que están de alguna manera reescribiendo esta relación entre vivienda, ciudad y clima, que es el caso que a mí me toca abordar, ¿no? Entonces, a mí me toca presentar esta categoría 3 de adaptación climática. Quiero decirles que se presentaron 13 proyectos de distintos países. Yo tenía anotado por algún lugar de qué países eran, pero no lo encuentro ahora, así que no hay problema. Eh, Tres de esos proyectos eran de Chile, lo que me lleva a pensar de que algo está pasando en Chile que hace que en esta categoría, que no es una categoría muy numerosa, la de vivienda tenía 3 veces o 4 veces más de postulaciones, pero es una categoría que para mí es muy importante. ¿Por qué? Y porque el cambio climático funciona, yo digo que como un impuesto regresivo silencioso, ¿no es cierto? Afecta a todos, nos afecta a todos, pero aún mucho más, más fuerte, de manera más fuerte, a todos los hogares de menores ingresos que viven en las áreas más postergadas, inundables, en laderas, etcétera. Y esto afecta, como lo dijo Ernesto al principio, la salud de la población, que también está marcada por la calidad del aire, por la temperatura, por las emisiones. Entonces, frente a todos estos desafíos, obviamente que las ciudades necesitan propuestas que los superen, y nuevos instrumentos y nuevas formas de colaboración para lograr estos objetivos, ¿no? Entonces, lo que yo digo es la coproducción, ¿no? de este tipo de soluciones. Y entonces, esto es lo que vemos en esta categoría y que prima en esta categoría. Entonces, las propuestas que se presentaron abarcan distintos aspectos relacionados al tema del clima. Por ejemplo, prevención comunitaria ante desastres en territorios indígenas, o sea, hay varias propuestas que tienen que ver con eso, con poblaciones que viven por ahí en estados de más marginalidad y que necesitan trabajar en propuestas más innovadoras. Huertas urbanas como estrategia de adaptación, todo el tema de materiales de construcción resilientes y con economía circular, modelos de vivienda resiliente en asentamientos populares, construcción de capacidad institucional local para la planificación climática, una variedad inmensa de propuestas dentro de estas tres. Les diría que de estas 13 propuestas, ninguna es similar a la otra, ¿no? La de Perú tenemos esta propuesta de sombras tejidas, que básicamente lo que trata es la resiliencia como una tecnología social de muy bajo costo, ¿no? Con materiales locales, con diseño participativo, con replicabilidad inmediata. Esta es una, a mi entender, es una respuesta que demuestra que no hace falta esperar a grandes proyectos para enfriar un barrio, ¿sí? Que podemos hacerlo desde lo local y con esta colaboración entre distintos actores a nivel del territorio. Desde Chile tenemos dos prácticas que fueron finalistas: Barrios por el Clima, que habla de la resiliencia como política pública subnacional, planes barriales que articulan mitigación, adaptación y sistemas de gobernanza local. Eh, y finalmente, yo no sé si puedo decir cuál es la ganadora. Sí, puedo decir la propuesta ganadora, que también desde Chile, que es el Parque Mapocho Río Recuperación Ecológica y Social de la Ribera del Mapocho, que básicamente es resiliencia como proyecto urbano de escala metropolitana, articulando a distintos, creo que, y ahora lo voy a comentar un poquitito más, pero creo que lo más innovador de este proyecto es que de alguna manera articula distintos actores, y esa articulación
colaboración entre distintos actores también les da la posibilidad de tener una sostenibilidad fiscal o financiera, que es una de las cosas que Sebastián señaló al principio, ¿no? Muchos de estos proyectos son fantásticos, pero dependen de un aporte o de algo que podría ser temporal. Entonces, el gran desafío es cómo lograr esta sostenibilidad financiera a través del tiempo. Y este proyecto realmente lo hace. Entonces, muy breve, porque voy a ver la cara de Marina cuando me extienda, que se va a poner bien seria. La evaluación se basaba en 5 criterios que se ponderaban, y básicamente un primer criterio era adaptación y resiliencia, que identificaba cuál era el riesgo, identificaba si el proyecto realmente abordaba ese riesgo y cómo reduce la vulnerabilidad, si esta solución técnica que se había propuesto era coherente con este riesgo identificado y si básicamente cumple con lo que se propone hacer. O sea, en otras palabras, básicamente lo que hace esta primera parte de la evaluación es evaluar la cadena completa, ¿no? Desde el riesgo, el diseño de la respuesta y si la respuesta realmente reduce el riesgo o la exposición. Después, la relevancia y abordaje de desafíos, cuál es el contexto, cómo participan los distintos actores. No basta declarar que se trabaja con una población vulnerable, sino que lo que se trata de evaluar es la profundidad del diagnóstico contextual y la pertinencia de la respuesta o del diseño que tuvo esta propuesta a las necesidades reales de ese contexto. El punto 3 es la innovación, ¿no es cierto? Y la innovación puede ser social, tecnológica, financiera, institucional o de diseño. Básicamente lo que queríamos ver es si agrega un valor adicional, ¿no? Esta respuesta. Y después hay 2 puntos más. El primero, cuarto punto es resultados-impacto. Y acá de vuelta coincido con lo que dijo Sebastián. Hay proyectos que fueron mucho mejores en mostrar cuál ha sido el impacto, en cuantificar ese impacto. Probablemente los proyectos de menor escala tengan menores recursos como para hacer esto y sería bueno poder apoyarlos porque es parte importante de poder transmitir o comunicar sus resultados, pero básicamente, bueno, el proyecto ganador tenía muy claro todas las métricas y mediciones de todos los impactos y cómo fortalece la capacidad de respuesta comunitaria ante desastres. Y después es este tema de multidimensionalidad y sostenibilidad, que para mí es muy importante y para todos, y que algunos proyectos lo logran mejor que otros, pero en el caso del proyecto ganador es un conjunto de actores desde el sector público, la comunidad, de empresas, que garantizan de alguna manera estas instancias de colaboración que no sea un esfuerzo aislado, sino un sistema articulado que pueda permanecer aún después de cambios de gobierno o variaciones en el ciclo político, que no son riesgos menores cuando trabajamos en proyectos de esta escala. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos y nos parece muy recomendable de este proyecto? Este proyecto fue postulado por la Ceremi. Y ahí me están diciendo, creo que ya tengo que terminar, pero básicamente toma el río Mapocho, que tiene 52 hectáreas de borde fluvial, y a lo largo de 9 kilómetros genera un corredor verde de uso de toda la comunidad, donde hay también una parte de población mapuche que tiene también entonces su lugar ceremonial dentro de todo eso. No sé si me está llegando algún mensaje. Básicamente, entonces, el proyecto arma todas estas cosas, genera un corredor verde que mejora la calidad del aire, que renueva un área degradada, de población muy vulnerable, que puede entonces disfrutar de un área con mejores condiciones. Entonces, para terminar, quiero decir que adaptarse al clima no es renunciar a algo, es ganar ciudad. Mapocho, por ejemplo, convierte un riesgo que existía en toda esa área del río, en una de la ribera, en un bien público, que toda la ciudadanía lo disfruta, y lo logra porque de alguna manera entendió que ningún actor puede hacer solo
ni el Estado, ni el mercado, ni la comunidad, y lo logra porque de alguna manera, como yo dije al principio de mi presentación, todos cooperan. Con esto yo creo que terminé. Muchísimas gracias, Cintia. Muchísimas gracias por compartirnos esa visión tan amplia de la categoría y cómo se fue evaluando. Eso nos permite compartir con todos los que nos acompañan el día de hoy y contarles que los finalistas todavía no se desconecten, todavía tenemos noticias que les vamos a compartir al final de este webinar. Por supuesto, les voy adelantando, toda la información de las prácticas va a estar en la página de UHPH para que ustedes puedan conocer a fondo cada una. Y ahora quisiera pasarle el micrófono a Paola Ciclari Bravo. Ella es urbanista, investigadora y evaluadora senior de políticas y programas de vivienda y desarrollo urbano, con gran experiencia no solo en la región, sino también fuera de la región. Ella nos hablará de la categoría de servicios urbanos integrales para compartirnos su enfoque, su perspectiva. Paola, te paso para los 7 minutos. Te dejo el micrófono. Bienvenida. Paola, no te escuchamos, tu micrófono está apagado. Eh, bueno, creo que tal vez se cayó su conexión, una disculpa. Pero bueno, en lo que Paola se vuelve a conectar, me gustaría que hoy nos acompaña Sebastián Muñoz. Él es Managing Director de Asta Capital para Sudamérica. Y Sebastián nos va a compartir sobre la categoría de innovación financiera y modelos de escalamiento. Sebastián, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y de verdad también muy feliz y honrado de hacer parte de este proceso y poder haber evaluado y visto las postulaciones y los proyectos que hay en proceso y ya en ejecución en la región que nos dan una luz de esperanza de cómo reducir el déficit de vivienda tanto cualitativo y cuantitativo en América Latina. Em, Quiero empezar diciendo que em, varios comentarios y me uno a algo que se decía al principio de, creo que el foco para lograr innovación financiera y modelos de escalamiento en cuanto a la vivienda social no puede ser simplemente una mirada de el desarrollo de vivienda, el alquiler de vivienda, el mejoramiento cualitativo de vivienda, sino entender cuál es la necesidad detrás de esto. Y creo que ahí puede estar, empieza a ver una solución más holística y más integral al problema y también nos puede ayudar a cómo realmente llegar a procesos innovativos financieros y de escalamiento que nos ayuden a reducir el déficit. Eh, y esto lo digo porque lo que me encontré cuando evalué las distintas postulaciones es que quizás creo que ha habido un cambio en cuanto a ya hay soluciones más integrales, pero siguen siendo todavía soluciones muy locales y soluciones enfocadas en una u otra arista, o sea, el mejoramiento, o sea, la construcción de nuevas viviendas, el financiamiento a través de compra de predios urbanizados. Y finalmente lo que yo veo es con todos estos programas, con todas estas empresas, con todos estos procesos, si logramos integrar, eh, eh, entendiendo transversalmente cuál es el problema y empezamos a integrar esos distintos programas que ya hay en el mercado o empresas que ya están pensando en cómo llevar esta solución a nivel escalamiento, a nivel regional, creo que podemos dar con la necesidad holística. Eh, las tres empresas que vemos aquí, digamos, lo que tienen una mirada bien distinta al problema. Una de ellas, dos son de Brasil, una de las de Brasil atiende más el tema de la propiedad de la tierra a través de fideicomisos, lo cual es fantástico porque también es un gran
problema en Latinoamérica, la no tenencia, la no propiedad de terrenos para la vivienda propia y vincular empresas como fiduciarias, fideicomisos que regulen esa propiedad para la tenencia a perpetuidad es fantástico. La otra fintech Somos, que me pareció fantástico y que es una empresa que ya lleva en ejecución bastante tiempo y bastantes soluciones de vivienda que integra a la banca. eh, a través de un modelo B2B que es la escalabilidad de esto es muchísimo más grande, eh, permite ahorrar a eh, eh, independientes informales que no pueden acceder normalmente al sistema financiero y crediticio y le permiten ahorrar, generar historial y finalmente acceder a créditos para la compra de vivienda y que lo hace, como decía, a través de bancos en los distintos países, lo que te permite acceder a un mayor pool de personas que puedan tomar estos créditos. Y es fantástico lo que han logrado. Entiendo que ya han hecho, se ha logrado en Perú hoy la cartera que tienen del BSP, que es el banco más grande peruano, el 20% de los créditos hipotecarios ya se han financiado a través de su herramienta tecnológica. Entonces aquí lo que me permite ver es cuando hay una herramienta que es un servicio, una plataforma as a service que está atendiendo una necesidad como la informalidad en Latinoamérica, integrando distintos actores privados o organizaciones sin ánimo de lucro o entidades públicas, la escalabilidad de la solución a la necesidad es muchísimo mayor. Y el último eh, que vimos acá, que vemos aquí en la pantalla, también es en Brasil, es un programa denme un segundito, por favor. Eh, y antes de pasar a esto, quiero mencionar que, y un poco yendo a lo que decía anteriormente, cuando empiezo a ver la totalidad de las postulaciones, en que muchas son enfocadas en mejoramiento, algunas son enfocadas en compra, algunas son enfocadas en desarrollo, y lo que empecé a ver en en las distintas postulaciones es que empieza a haber un factor en común y empieza a ver no solamente la solución de innovación financiera, sino el acompañamiento para la compra o alquiler correcto de vivienda. Entonces, como lo mencionaba al principio, no solamente se enfocan en lo que creemos es la necesidad puntual de tener la casa, sino de cómo solucionar financieramente a largo plazo eh, esa tenencia sea a través del arriendo o de la compra. Y creo que esto es lo más importante rescatar acá. De nuevo, esa mirada integral, entender cuál es el problema para no solucionarlo hoy, que mucha gente creo que nos hemos enfocado, incluyéndome en el pasado, nos enfocamos en cómo proveo hoy un apartamento a una persona, a una familia que lo necesita, pero no pensamos en el largo plazo y creo que ahí es donde está la innovación financiera que es a través de programas de acompañamiento a las familias y vi esto, no sé, lo diría en un 60-70% de las postulaciones, un foco en el acompañamiento integral de las familias. Ahora bien, algo que quería nombrar para terminar es y me uno a Sebastián cuando decía, creo que nos está faltando de pronto, como lo decimos en Colombia, y perdón la informalidad, el pelo para la moña, de cómo realmente hacemos programas innovadores financieramente que no dependan o de un subsidio, que no dependan de un gobierno de turno, que no dependan de un programa que puede durar 2 o 3 años, sino cómo vamos a buscar recursos de más largo plazo y de mayor sostenibilidad y que realmente puedan lograr escalabilidad, porque eso sí lo vi mucho, muchos programas muy locales y nos está faltando esa mirada regional que realmente podamos ir a vincular privados, ONGs, eh, inversionistas buscando realmente una innovación financiera. Y por ejemplo, este programa, el de Somos,
creo que entendió muy bien cómo llegarle a una necesidad de los informales que no tienen acceso a vivienda porque no tienen historial crediticio a través de bancos. Atiende muy bien esa necesidad, pero además logra escalar el modelo. Y creo que esta plataforma la vamos a ver en el futuro bastante en toda América Latina y quizás en el mundo. También otra cosa que importante mencionar que me sorprendió de uno de los postulantes, que también el canal de distribución de cómo le llego cómo le llego a las personas que necesitan el financiamiento para mejorar o para comprar, que lo hicieron a través de depósitos de materiales o ferreterías que mucha gente o la gran mayoría de personas atienden o van a estos lugares. Entonces, cuando empiezas a pensar que el negocio no es B2C, no ir a capturar la persona necesariamente que lo necesita, sino a través de estas empresas te pueden ayudar a capturar muchas más de estas personas, el modelo de escalamiento se vuelve muchísimo más sostenible pensándolo en el largo plazo. Entonces, nada, felicitarlos a todos los postulantes. Muy honrado de nuevo de poder haber calificado. Y yo creo que lo importante ahorita es el reto para todos nosotros es cómo integramos, entendiendo todas las necesidades que hay en Latinoamérica, cómo integramos eh, estas distintas plataformas, soluciones, entidades que quieren buscar eh, reducir el déficit, cómo las integramos para lograr esta mayor innovación y mayor escalamiento en Latinoamérica. Muchísimas gracias, Sebastián, por esa visión y por compartirnos tu experiencia y tu conocimiento. Les recuerdo a todos los que están escribiendo en el chat, por supuesto que les vamos a compartir toda la información de las prácticas. Está en proceso de sistematización para que ustedes puedan acceder a ellas. Y cabe mencionar que estas prácticas que se presentan como finalistas fue muy difícil. Estuvieron a décimas de diferencia de otras prácticas porque todas fueron fantásticas, como ya lo han compartido los jurados. Y nos vamos a la última categoría. Hoy nos acompaña Paola Ciclari. Bienvenida, Paola. Urbanista, investigadora, evaluadora senior de políticas y programas de vivienda y desarrollo urbano con gran experiencia en nuestra región y fuera de nuestra región. Paola, bienvenida para compartirnos tus perspectivas sobre la categoría de servicios urbanos integrales. Bienvenida. Muchas gracias, Marina, muchas gracias, colegas, y a la audiencia que está no presente y sobre todo a los concursantes. Y gracias además por la oportunidad de comentar esta categoría. Voy a hacer una reflexión en dos dimensiones. Una que tiene que ver con lo que aprendimos nosotros, ¿no? Como seleccionadores y evaluadores del concurso y en la relación dentro de esta maravillosa plataforma que es UHPH y algunas observaciones respecto de los proyectos en sí y en el fondo por qué finalmente después de haber mirado realmente tanto proyecto, ¿no? Más de 100, ¿no? Si no me equivoco, eh, fueron estos los proyectos seleccionados. Entonces, la primera cosa, y aquí me sumo a la reflexión de Cintia sobre la importancia de este concurso en la región. Esta vez es la primera vez que participo en el rol de evaluadora de los proyectos y entendí mucho mejor el peso que tiene este concurso en la región. Y lo digo porque en realidad, infelizmente, nosotros, ¿no? O más bien el campo de la construcción de la ciudad, más allá de la vivienda, tiene pocos espacios de intercambio, ¿no? Ciertamente, y voy a dar un ejemplo, los ministros de vivienda se reúnen una vez al año en una instancia que es el Foro Minurbi. Los organismos supranacionales tienen sus propias instancias de reunión, pero en realidad tener y poder contar con un espacio donde podamos reunirnos y reflexionar sobre lo que distintas instituciones de distintos sectores y en distintos niveles están haciendo por la ciudad es único. Esta es realmente una plataforma y una práctica única eh, y en realidad la primera cosa que se me viene en mente es cómo hacer
que esta práctica de alguna manera se legitime muchísimo más y sobre todo tenga financiamiento, ¿no? de forma más sostenible de parte de las instituciones que participan. Esa es la primera cosa. Ahora, respecto de esta categoría, que son los servicios urbanos, ¿por qué me parece tan importante eh, poner el foco? Porque bueno, porque simplemente la ciudad no es solo vivienda, ¿no? Y tiene que ver con el derecho a la ciudad. Y está muy ligada a tendencias urbanas que están aconteciendo en la región. Eh, y son también y situaciones más estructurales, ¿no? Los servicios urbanos vienen a responder a un problema que tiene que ver con la fragilización y la disminución del tamaño y las dificultades y los desafíos que enfrentan los estados todos los días para proveer de servicios, ¿no? De bienes comunes. Y por otro lado, tiene que ver también con tendencias sociodemográficas, ¿no? Esta región es una región que envejece a una rapidez así supersónica, por decirlo en términos bien coloquiales. Entonces estamos en una región cada día poblada de mayor cantidad de adultos mayores, una región que es estructuralmente desigual, muy violenta, donde los jóvenes desvinculados del eje educación-trabajo han aumentado muchísimo. Solo para citar una cifra, desde la pandemia o en pospandemia, ¿no? Mirando las cifras, pudimos ver que el porcentaje de población entre 15 y 24 años, ¿no? De jóvenes desvinculados del eje educación-trabajo, lo que coloquialmente llamamos ninis, ¿no? Que no estudian ni trabajo, aumentó al doble. Entonces, ¿qué está pasando con esos jóvenes, ¿no? ¿Y qué servicios hay que proveerles a esos jóvenes? Entonces, por lo tanto, tenemos menor cantidad de niños, ¿no? Una tasa de natalidad que ha bajado, una tasa de envejecimiento que sube y algunas categorías de población nuevas con muy pocas oportunidades. ¿M? Y por eso es cada día más importante el tema de los servicios y del cuidado. Eh, Porque como digo, son tendencias demográficas que están de alguna manera gatillando necesidades y demandas nuevas para ciertas categorías de población. Y aquí otra cifra. Durante la pandemia, 13 millones de trabajadoras domésticas, ¿no? Empleadas, nanas, tienen distintos nombres en la región, perdieron sus trabajos, sobre todo las que trabajan puertas adentro, ¿no? De lunes a domingo, de lunes en un régimen de lunes a sábado, dentro de las viviendas de familias con mayores ingresos. ¿Qué pasó con ellas? No sabemos, ¿no? Entonces, a ese tipo, o los Rappi, ¿no? Los chicos que distribuyen, que trabajan distribuyendo comida, eh, ha aumentado mucho esa población. ¿Cómo viven ellos en las ciudades? ¿Qué servicios se le están otorgando a las ciudades? Y así yo podría seguir. ¿Qué pasa con los migrantes? ¿No? Hay 7, 8 millones de migrantes intrarregionales que se están moviendo por la región. Entonces, en esos trayectos, pensemos en la gente, sobre todo población que viene porque ha cambiado la dirección y la dinámica de los flujos migratorios. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los migrantes que eh, ya no tienden, digamos, a caminar, entre comillas, o a viajar hacia el norte, sino que hacia el sur, y lo hacen a través de modalidades de movilidad combinada? ¿Y qué pasa con ellos en estos flujos, ¿no? ¿Qué servicios les estamos dando como región? Entonces, por eso a mí me parece esta categoría importante a nivel de ciudad y a nivel de región, y no nos estamos haciendo cargo desde una mirada regional respecto de estas necesidades y demandas nuevas. Bueno, respecto de los criterios de evaluación no me voy a detener porque la Cintia no los describió muy bien, pero sí decir que cambia la operativización de los criterios de acuerdo a la categoría. Entonces, esto es una cosa un poco técnica, pero es importante saber, es decir, en esta categoría lo relevante
se aleja un poco, es algo distinto a lo que es relevante en términos de cambio climático, ¿cierto? Es un poco obvio, pero es importante decirlo y aquí no me voy a detener, pero de todas maneras vale la pena tenerlo en cuenta. Eh, ¿Y qué aprendimos? Yo creo que, y lo mencionó, me parece, Andrés, aprendimos que es importante en este proceso de evaluación de los proyectos ponderar el esfuerzo, es decir, no es lo mismo un proyecto que ha sido diseñado, implementado por una ONG que tiene enormes problemas para movilizar recursos que un proyecto en el fondo que nace desde un municipio potente, fuerte financieramente. Entonces, ese es un tema que quizás en el futuro, y eso es más interno, vamos a tener que, ¿no?, trabajar en la ponderación de los esfuerzos relacionados con los proyectos. Y me sumo a la observación sobre eh, cómo hacer y cómo sistematizar y analizar categorías de prácticas eh, innovadoras, ¿no? Entonces, y creo que esa es una manera de facilitar, de promover el escalamiento de estos proyectos, ¿no? Y de empezar a analizarlos no solo por categorías, ¿no? Pensando en estas categorías, sino que por subcategorías dentro de la categoría. Es decir, todos los proyectos que han tenido que ver con, por ejemplo, fomentar la cultura en la categoría servicios urbanos, ¿no? La cultura, la puesta en valor de los patrimonios, eh, cómo hacerlos dialogar a todos ellos juntos, ¿no? Cómo hacer dialogar y generar intercambios en proyectos a escala regional que tengan que ver justamente, por ejemplo, con medidas de adaptación al cambio climático a escala de vivienda. Entonces, creo que ahí también hay una línea de trabajo que se puede perseguir de alguna manera. Ahora, respecto de los proyectos finalistas, Perú, Colombia, Colombia, Colombia. Eh, Voy a partir por los proyectos colombianos. Ciertamente el proyecto de ONU Habitat en el hub de los países andinos sobre urbanismo táctico práctico, nodos de integración y servicios esenciales para la población migrante en América Latina, un proyecto súper interesante que se asocia también a otro proyecto que me tocó evaluar chiquito en Ecuador, pero muy interesante, sobre servicios urbanos dirigidos a mujeres migrantes, que son estas mujeres, ¿no?, que vienen en dirección norte-sur, que bajan, ¿no?, de Venezuela, Colombia, intentan entrar a Chile, a Argentina, etcétera. Entonces, es un proyecto súper interesante porque además se enmarca en el trabajo de ONU Habitat relacionado con las operaciones urbanas integradas. El proyecto de actuación estratégica Zona Industrial de Bogotá es un proyecto de Renovo, de la empresa Renovación de Desarrollo Urbano de Colombia. También un proyecto interesante, pero desde otro punto de vista, porque no se enfoca tanto como el anterior, que más bien presta servicio en zonas más bien informales, altamente informales, sino que es un proyecto que se localiza en un sector muy violento, conflictivo, cooptado por el crimen organizado, y logra de alguna manera prestar servicios en ese lugar, y no solamente prestar servicios, sino que eh, logra también algo que es muy difícil, que es traspasar las fronteras invisibles cuando los territorios están cooptados por el narcotráfico. Luego, el tercer proyecto, se me fue la pantalla con los proyectos, Marina, espérame. Eh, ahí. Sí, nos queda un minutito, Paola. Adelante. Ok, perfecto. El tercer proyecto, Palmira se transforma. Este es un proyecto impulsado por la alcaldía de Palmira, y también está relacionado con paz, ¿no?, con construcción de paz urbana, en la misma línea del anterior, aunque el anterior es un proyecto además
que promueve actividades culturales y potencia el sector cultural, digamos, ¿no? A escala urbana. Este proyecto de Palmira es un proyecto que va en la misma línea, más chiquito, pero igualmente interesante desde el punto de vista de construir paz urbana. Y el primero, los centros comunitarios de atención primaria de salud en Perú, eh, impulsado por este Centro de Estudios de Edificación con Tierra y Desarrollo Sostenible, un think tank ONG. Es un proyecto que, como dice su título, eh, presta atención primaria de salud en zonas urbanas donde de otra manera no sería posible. Así es que esa es una reflexión general respecto tanto del concurso como de los proyectos ganadores, seleccionados, ¿no? Eh, y bueno, eso es. Agradezco a UHPH por la posibilidad de haber reflexionado y participado en este proceso de selección. Gracias. Muchísimas gracias, Paola, por compartirnos tu experiencia, la reflexión, el proceso en el que fue la evaluación y la relevancia de los servicios urbanos integrales, por supuesto. Y en ese sentido, nos gustaría pasar, y ya lo han mencionado todos, que hubo prácticas maravillosas, hubo prácticas muy consolidadas, muy inspiradoras, pero desafortunadamente se tenían que seleccionar algunas, como les dije, hubo décimas de diferencia entre ellas, y los queremos felicitar para ya ir cerrando, ir a la parte final de este webinar. Confirmar los ganadores en la categoría de innovación en vivienda es la Fundación Fobice con mejoramiento habitacional sustentable, vivienda justa en Argentina. También implementan en otros países de la región. En servicios urbanos integrales, la actuación estratégica Zona Industrial de Bogotá, CIBO, de Renovo en Colombia. En adaptación climática, el Parque Mapocho Río, la recuperación ecológica y social de la ribera del Mapocho en Chile. En innovación financiera y modelos de escalamiento, la FinTech B2B Somos de Bolivia, pero que está trabajando también en otros países de la región. Y en temas de transformación tecnológica para la vivienda y el hábitat, la plataforma Mimbu Conecta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. Quiero darle un aplauso muy fuerte a estos ganadores. Como les mencionaba, es un reflejo de todo lo demás, de todas las demás prácticas que tenemos y que estaremos compartiendo en la plataforma UHPH. Solo voy a recordar los premios rápidamente antes de pasarles y que nos compartan rápidamente unas palabras los ganadores. Eh, Recordarles que las 72 prácticas participantes van a ser parte de la biblioteca de recursos de UHPH con todos los detalles que ustedes nos compartieron. Las 15 prácticas finalistas tendrán una ficha destacada en la sección de concurso UHPH, además de participar en una serie de webinars regionales temáticos por categoría en el segundo semestre de 2026. Ahí se podrá conocer más a detalle de cada una de ellas para que ustedes puedan conocer el modelo de cada una de las prácticas. Y las 5 ganadoras, trabajaremos con ellas para llevar a cabo visitas técnicas presenciales para un representante de la práctica en otro país de la región para continuar con el intercambio dentro de innovación en vivienda asequible, servicios urbanos integrales, adaptación y resiliencia climática, transformación tecnológica e innovación financiera y modelos de escalamiento. En ese sentido, me encantaría compartir, aquí tenemos a los ganadores. Si nos quisieran regalar, si pueden prender su cámara. Por ahí veo Efraín de Somos, ahora mismo te hacemos pasar, pero por aquí está Fernando del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Tenemos al equipo del Ceremi, también de Fobice, de Somos. Entonces, bienvenidos. No sé si nos quieren compartir brevemente algunas palabras muy rápidas. Fernando, adelante. David, Bueno, también te veo por ahí. Adelante, Fernando. muy buenos días, buenas tardes. La verdad que es un gran honor, una gran alegría también. Nos da, nos amplía la motivación a continuar en este camino que la verdad que es un sueño de largo tiempo, que poco a poco va cuajando, se va incubando, hay avances, retrocesos,
siempre ocurren estas cosas en las políticas públicas, pero hay un sueño mayor que yo quisiera compartir que está detrás de esto. Para nosotros esto es una herramienta más de un sistema que queremos construir. Ya no queremos pensar la vivienda adecuada como programas o como sumatoria de herramientas, sino que como un sistema completo, como finalmente lo que implica el concepto de vivienda adecuada, que es ciudad, que es territorio, que son personas, que son comunidades. Entonces, esta es una herramienta más, Mimbu Conecta, que nos permite tener más conocimiento de lo que pasa realmente con la necesidad de la gente, pero es parte de una respuesta sistémica a poder entender los problemas territoriales, locales y de las personas de una manera más completa, con más conocimiento, y eso nos parece fundamental. Entonces nos motiva a continuar en ese sueño mayor, que es el que hemos llamado Sistema Público de Acceso a la Vivienda Adecuada, que integra a Mimbu Conecta como uno de sus elementos principales. Un gran agradecimiento, la verdad, muy reconfortante, decía motivador para nosotros que haya un reconocimiento tan importante como el del UHPH. Muchas gracias. Fernando, muchísimas gracias, muchas felicidades y ya conoceremos más acerca de Mimbu Conecta en el segundo semestre de 2026. El equipo del Ceremi está Sandra y María Daniela. Bienvenidas y felicidades. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, adelante, Perfecto. Sandra. Bueno, muchas gracias al jurado de UHPH, a las instituciones organizadoras del foro, también a todas las prácticas finalistas que hoy vimos y que sin duda nos inspiran a todos. Para el equipo de la Seremi de Vivienda, y Urbanismo de la región metropolitana, Servium Metropolitano, y también para los equipos que estuvieron participando del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a todos, es un honor recibir este reconocimiento en nombre de las comunidades y de los distintos equipos que trabajaron en estos proyectos. Si bien el proyecto se inicia en un periodo de gobierno, han sido varios los equipos técnicos, las comunidades que han participado de este proceso. El proyecto nació en un territorio marcado por muchas desigualdades, por deterioro ambiental, inseguridad y una memoria además dolorosa. Durante décadas este río fue un espacio muy degradado y excluido. Y hoy ese mismo lugar se ha transformado en 52 hectáreas de infraestructura verde con más de 6.500 árboles, hay drenaje sostenible, ciclovías, equipamientos comunitarios y un corredor ecológico tremendo que hoy día está conectando a barrios, reduce vulnerabilidades climáticas y la puesta en marcha, si bien es un proyecto espectacular, siempre hay cosas que mejorar, siempre las comunidades nos retribuyen en nuevas ideas, en nuevas fórmulas de resolver los distintos procesos y problemas que están sucediendo en este territorio. Antes este territorio era una frontera y hoy día es un puente. Lo que antes era un vacío urbano, hoy día es un espacio vivo. Y eso es lo que nos habla la naturaleza, ¿no? La naturaleza nos da todo y somos nosotros los que tenemos que aprovecharnos de ella y construir un espacio mejor, integrado y por sobre todo sostenible. Herramientas como las que se han aplicado aquí, con la experticia de los distintos equipos técnicos, em, han innovado de alguna manera y nos hacen tener un referente para todas las otras intervenciones que estamos desarrollando. Lamentablemente hoy en día tenemos muy poca posibilidad de financiar más parques como este, pero estamos haciendo el esfuerzo entre todos de poder buscar financiamientos externos para generar nuevas obras como esta y poder integrarlas de manera sostenible a la ciudad. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Sandra, y felicidades, por supuesto. De Servicios Urbanos Integrales nos acompaña David Cardona de Renovo. Bienvenido, David. Una última reflexión. Hola Marina, muchas gracias a todo el equipo del OHPH, muchas gracias a todo el equipo de Renovo. Yo estoy acá poniendo la cara por un equipo gigante que ha trabajado en pro de la renovación urbana en Bogotá. Este es un proyecto maravilloso localizado en el centro de Bogotá, un sector de la ciudad no tenía norma desde hace más o menos 70 años y nos enfocamos en utilizar todas las herramientas tecnológicas de transformación, las capacidades de gobernanza aprendidas previamente y desarrollamos un proyecto que en últimas funciona como
un modelo dinámico que permite tomar decisiones en el tiempo, permite reactivar el desarrollo inmobiliario de un sector, llenar el centro de la ciudad de nuevos servicios integrales. Y nada, estamos muy complacidos de este premio, de poder estar acá con ustedes y listos para todo lo que se venga, incluso con la implementación misma de CIBO. Mil gracias. David, muchas felicidades, por supuesto, y tendremos oportunidad de conocer más a profundidad de SIBO en los seminarios que tendremos y de transformación tecnológica del equipo de Somos. Efraín, bienvenido y muchas felicidades. Gracias, gracias. Bueno, un gusto con todos. Yo soy igualmente, como dice David, la cara de un gran equipo. Estoy en representación ahora mismo, bueno, de Somos, ¿no? Entonces, quiero agradecerles profundamente recibir este premio representando no solo a Bolivia, ¿no? Porque trabajamos con toda la región americana, realmente en toda bien dicha, su parte, ¿no? Continental. Creemos que en Somos el ahorro informal puede transformarse en una herramienta digital trazable y escalable para generar oportunidades reales de crecimiento y acceso responsable al crédito. Entonces, bueno, la verdad que para nosotros es un reconocimiento que nos va a ayudar justamente a este proyecto que tenemos de seguir así creciendo, ¿no? Como mencionaban anteriormente. Así que muchas gracias y bueno, estamos atentos para apoyarlos en cualquier cosa. Muchísimas gracias, Efraín, y por supuesto continuaremos y daremos seguimiento para los premios que tocan. Y finalmente, de Innovación en Vivienda Asequible, Nicolás Mayo, de la Fundación Fovicé. Nicolás, ¿estás por aquí? ¿Sí? Felicidades, Nicolás. ¿Algunas palabras Acá estoy. antes de cerrar? Claro, sí, claro. Bueno, muchas gracias. Gracias a la organización, gracias a Habitat, gracias a los colegas y amigos que tuvimos el gusto de escuchar hoy. Estamos muy contentos, primero por la organización en sí, por la cantidad de participantes, por el foco en resolver los problemas de las personas que más lo necesitan, el foco en el déficit habitacional cualitativo, eh, y muy contentos de escuchar y de conocer todas las propuestas que se han presentado. Segundo, súper agradecidos por el premio y entusiasmados por seguir participando en eventos, reuniones y todas las colaboraciones que sea posible, porque del otro lado hay millones de familias que tienen su derecho a la vivienda todavía vulnerado. Así que todos los esfuerzos y colaboraciones que podamos hacer en ese sentido van a valer la pena. Así que bueno, muy contentos y muy agradecidos y dejarles un abrazo muy fuerte a todas y todos hoy. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a los jurados, a Ernesto por estar participando el día de hoy. Gracias por todo el apoyo de Hábitat para la Humanidad para poder hacer posible el concurso UHPH 2026. Estaremos en contacto con los finalistas y con los ganadores para poder llevar a implementación los premios y, como dice Nicolás, que sigamos trabajando de manera colaborativa para reducir el número de personas que tienen vulnerado su derecho a la vivienda. Muchísimas gracias, nos vemos pronto y también les estaremos compartiendo la sistematización de toda la información del concurso para que puedan acceder a ella. Les recordamos registrarse en la plataforma UHPH y nos vemos en nuestros siguientes eventos. Hasta pronto. Gracias. Felicidades. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, hasta felicidades, luego. felicitaciones a Gracias. todos. Felicidades, Hasta luego, muchas felicitaciones. gracias. Chao, chao.